Bueno, función lógica AND. Antes de empezar con la función lógica AND, quiero explicar un poquito esta parte. Tenemos en este sector un tablero, ¿sí? S1, S2 y S sub 0. Esto representa, ¿sí? O simula, mejor dicho, todos los botones que yo tuviese en la entrada del PLC. En este caso, S sub 0 de parada de emergencia, S sub 1 y S sub 2. Son S sub 1 y S sub 2 normal abiertos y S sub 0 normal cerrado. ¿Por qué S sub 0 normal cerrado? Bueno, en este caso lo estamos tratando como si fuese una parada de emergencia. Vos en la industria puedes tener algún problema, puede surgir algún error o lo que fuese en el control y evidentemente tenés que parar todo el sistema, todo el proceso, y cuando vos parás este proceso, lo ideal sería que la alimentación del PLC, las entradas del PLC, queden desenergizadas. Para entenderlo un poquito mejor, fíjate, damos play y acá tenemos energizada S1 y S2, ¿sí? Si yo toco S1, fíjate acá a la izquierda, yo toco S1, entrada alta en el PLC para I2, en caso que toque S2, y una entrada alta para I1. Entonces, si ahora yo mantengo S sub 0, desenergizo la línea principal de alimentación para estas entradas, y por más que yo toque S1 o por más que yo toque S2, no voy a tener alimentación. Fíjate, ¿ves? No voy a tener alimentación en la entrada. Entonces, por eso es que se utiliza las paradas de emergencia. Así que bueno, esto emula un tablero. Fíjense después cómo hacerlo. Acá tenés unos rectángulos, tenés unos círculos y en base a eso lo vas armando. Para que esto funcione tenés que darle el mismo nombre. Entonces bueno, te emula como si fuese un botón. Lo tenés todo bien organizado en un tablerito y bueno, ahí te vas armando todo un circuito. Pero eso es para otro momento. No voy a explicar el conexionado. Yo di una explicación de cómo hacer el conexionado en continuo y en alterna. Fíjate que es continuo en este caso, utilizamos 2 o 24 volts, depende de qué versión quieras utilizar el PLC. Y bueno, después tenemos en la salida Q1 un bombillo para representar un estado alto o un estado bajo de salida. Y la lógica AND es muy sencilla. Esto quiere decir lo siguiente: tenemos dos entradas posibles, fíjate, I1 y 2, ¿sí? Para representar la entrada para la salida de botón S1 y S2. En caso de que yo tenga las dos, únicamente las dos entradas en nivel alto, voy a tener una salida en nivel alto. Eso es la combinación posible para tener una salida alta para la lógica AND, la función lógica AND, ¿sí? En todos los estados posibles diferentes que tengas en el que te acabé de decir recién, vas a tener siempre una salida baja, ¿sí? En este caso para dos entradas. Tenemos 4 combinaciones posibles. Bueno, porque justamente tenés un sistema binario, 1 y 0, por ende tenés dos estados, 1 y 0, entonces eso lo tenés que elevar a la cantidad de entradas que vos tengas, en este caso 2, y 2 elevado a la 2 es 4, entonces tenés 4 combinaciones posibles. Si tenés 4 entradas vas a tener más cantidad de casos posibles, y si tenés 6 más y más y más. Así que bueno, sin más que hablar, como acabé de decir, resumiendo la tabla, en caso de que vos tengas en la entrada A, ¿sí? O en la entrada B 0, ¿sí? En caso de que vos tengas en la entrada A y en la entrada B 0, vas a tener un estado bajo, representándolo en los botones. No toco nada y vas a tener un estado bajo, por ende el bombillo no se va a encender, fíjate. Ahora, si en A, vamos a imaginar que A fuese I1, ¿sí? Que B fuese I2. Ahora en A tenés un estado bajo, en B tenés un estado alto, lo simulamos, ¿sí? Tenemos un estado alto acá, vamos a tener
en la salida, fíjate, vamos a tener en la salida un estado bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo conmutado este contacto, pero no tengo alimentación de entrada para este contacto. Sí, alimentación de entrada para I1, pero no para este contacto. Y fíjate que están en serie, eso es lo más importante para estos contactos. Siempre están en serie, para la función lógica, lógicamente. Y después, en caso de que tengo desenergizado el contacto B, el botón S2, y tengo energizado S1, va a suceder exactamente lo mismo. Voy a tener energizada la entrada y la salida de I1 de este contacto, y la salida del contacto I2 no voy a tener energizada, por ende no se va a prender lo que sería la salida Q1. La única forma para que esto se prenda, para que tenga un estado alto de salida, va a ser que conjuntamente, porque es una conjunción, I1 y I2 estén conmutados. Por ende ahí cumple y debería tener encendida la bombilla, y acá se ve claramente.